n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Hola, soy la doctora Silvana de Petris, médica dermatóloga, y desde aquí, desde Spa Urbano Tucumán, en la calle Lavalle 202, contarles hoy sobre un tema que es muy frecuente tanto para mujeres como varones, la consulta, que aparte decirles que nuestro asesoramiento en la consulta sobre tratamientos corporales es sin cargo para todas las personas, con los números que aparecen en pantalla de las propagandas de las máquinas que se han incorporado al spa hace ya más de un año, pero en donde hoy podemos hacer una evaluación de esos pacientes a donde los resultados a 12 meses de tratamiento son inmejorables y muy solicitados. Estos equipos trabajan sobre la zona corporal que uno necesite modelar, reducir, tonificar. En el caso de la celulitis, que uno hace un diagnóstico porque la celulitis no es la misma en todos los pacientes. Hay celulitis grado 1, 2, 3, hay celulitis flácidas, hay celulitis edematosa. Y hay, aunque ustedes no crean, una celulitis compacta que se da en las personas que son muy deportistas. El hecho de que una persona haga gimnasia todos los días, corra o que sea incluso profesor de educación física, no significa que no la padezca, sino que es una patología que afecta a todas las mujeres en cierta etapa de su vida. Algunas, incluso adolescentes, ya vemos que la padecen, y otras más mayores, pero que en algún momento de su vida concurren a centros de estética o en consultorios dermatológicos para realizar tratamientos. Estos tratamientos, tanto como viene a ser la criorradiofrecuencia, que es para trabajar todo lo que es celulitis, flacidez y efectos tensores que logramos generar por ahí en pacientes que han descendido mucho de peso o que tienen una cirugía bariátrica previa y que tienen una flacidez moderada, que no necesariamente quieren realizar una cirugía reparadora. Con la criorradiofrecuencia se logra, y como les puedo decir, a lo largo de un año que nosotros venimos usando esta aparatología, resultados muy sorprendentes. Junto con otro aparato que se llama Body Up. El Body Up es un aparato que genera una estimulación en los músculos equivalente a 60 sesiones de electrodos. O sea, una sesión de este aparato igual a 60 de los electrodos que usábamos antes de que existieran estos aparatos. Razón por la cual el paciente desde la primera sesión comienza a ver cambios en la tonicidad de su piel y de sus músculos sin haber realizado ejercicios físicos. O sea, esto es toda una parte pasiva que nosotros tenemos aquí en el spa y que los pacientes toman un turno que no excede más de una hora y pueden trabajar en esa hora 2 zonas a la vez. ¿Cuántas zonas se pueden hacer? Todas. Desde la cara interna de los brazos, el abdomen, la cara interna de las piernas, los muslos, la cola, la entrepierna, bueno, todo el cuerpo se puede trabajar para tonificar. Incluso lo hemos probado también en pacientes para el levantamiento de los pechos, también se puede trabajar con el Body Up. Y otro aparato que es la criolipólisis. Este aparato es bastante intenso en su efecto,
Tal es así que, digamos, la sesión se realiza una vez por mes y ¿qué es lo que hace? Reduce la grasa localizada. Donde más se lo utiliza es en la zona del abdomen y es un aparato muy solicitado tanto por varones como por mujeres y como vuelvo a repetir, todo lo que yo les estoy comentando es después de un año de hacer la evolución de los pacientes del antes, del durante y del después. Acompañado siempre de, digamos, un apoyo nutricional con nuestro nutricionista aquí en el spa y con una conducta también del paciente de tener una continuidad. O sea, por ahí el paciente a los 2 o 3 meses se ve que ha mejorado, pero hay que tener una continuidad en el tiempo para no volver al estadio en cómo llegó. Entonces, por eso cuando nosotros asesoramos y vemos por ahí propagandas, porque vienen los pacientes y dicen, sí, pero me dijeron que en 2 meses voy a quedar sin celulitis o sin adiposidades o sin flacidez. Nosotros como profesionales de la salud somos muy sinceros y le decimos que sí, en 2 meses van a ver los resultados, pero la continuidad en el tiempo va a hacer que esos resultados persistan. O sea que tampoco se dejen engañar por publicidades o por ahí por personas que no son médicos y que venden tratamientos que realmente no pueden lograr el cambio en un cuerpo, un aparato, en tan solo una sesión o en un mes de sesiones, ¿sí? También les ofrezco tratamientos para estrías, porque mucha gente piensa que las estrías es algo que, bueno, salió porque subieron de peso, por un embarazo o por un descenso brusco de peso también, y que no tienen solución. O van a la farmacia y compran una crema, y una crema solamente mejora lo que es la primera capa de la piel, y la estría está en dermis, que es una capa muy profunda, a donde se llega solamente con un tratamiento que es invasivo con una microaguja, a donde uno produce el cierre de esa cicatriz que es la estría en muy pocas sesiones también, ¿sí? Toda esta aparatología está aquí en Spa Urbano Tucumán, en la calle Lavalle 202, y como siempre le digo en todos mis programas, si ustedes tienen algún familiar que tenga algún problema estético y que no puede llegar al asesoramiento sin cargo que le damos en el spa, lo traigan con un voucher de regalo para comenzar un tratamiento, y una vez que tiene contacto con nosotros y uno le explica en realidad y muestra fotos de antes y después y cómo es el tratamiento, logra una adherencia de ese paciente para que mejore. A veces es muy difícil llegar a la consulta, entonces un familiar, un amigo, alguien que esté escuchando y que tenga alguien conocido que sabe que lo está necesitando, puede venir al spa y llevar un voucher de un asesoramiento sin cargo para ese paciente. Bueno, como siempre, los espero aquí en Lavalle 202, todas las tardes, doctora Silvana de Petris, médica dermatóloga.
tardes, soy el doctor Daniel Lamagni, especialista en ginecología y en patología mamaria. Y un tema que es muy frecuente en la consulta diaria es las infecciones urinarias en la mujer. Infecciones urinarias que muchas veces no tienen un diagnóstico de base, sino que la paciente, ante el mínimo ardor o molestia urinaria, se automedica, toma un antibiótico que le quedó de un tratamiento que estaba haciendo para el dolor de garganta o por una infección urinaria vieja que tuvo, o simplemente concurre al farmacéutico y, manifestándole los síntomas, el farmacéutico le entrega una medicación que en la gran mayoría de los casos no es la correcta. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico de la infección urinaria? La infección urinaria, para que la señora que me está viendo lo entienda y sea fácil, se dividen en dos grandes capítulos: las infecciones urinarias altas y las infecciones urinarias bajas. Lo más frecuente son las infecciones urinarias bajas. Son cuando la paciente tiene molestias al orinar, como ser dolor, ardor, necesidad imperiosa de ir al baño, va al baño y orina de a chorritos, ¿sí? Termina de orinar e inmediatamente vuelve al baño a orinar y a volver a evacuar la vejiga. Estos son todos síntomas de las infecciones urinarias bajas, donde está comprometida la vejiga urinaria y generalmente la uretra. No cursan con fiebre en su gran mayoría, sino con esos síntomas que son los que dijimos recién. Cuando estos problemas se agravan, la paciente no realiza el tratamiento correcto, pueden transformarse en infecciones urinarias altas, donde ya hay compromiso del riñón, generando un cuadro que puede llegar a una pielonefritis. Aquí sí existe la fiebre, muchas veces acompañado de chucho, escalofrío, dolor renal, dolor en la fosa lumbar, estos son dolores en la espalda, mal estado general, taquicardia, y cuando está asociado a una infección urinaria baja, los síntomas que recién dijimos: el ardor al orinar, la urgencia miccional, orinar de a chorritos, muchas veces también la orina caliente con olor, tienen que hacer que la paciente ponga atención a estos síntomas para concurrir al médico. El diagnóstico es sencillo, ¿sí? Hay que ir al médico, no hay que automedicarse, no hay que tomar antibióticos. Como dije al principio de la nota, muchas veces los antibióticos pueden estar bien indicados, pero no con los días que debe cumplir el tratamiento, que son de 7 a 10 días. Muchas veces la paciente termina el tratamiento, ¿sí?, antes de lo esperado, al tercer día, ceden los síntomas porque toma un analgésico, pero de ninguna manera logra la curación, ¿sí? Para que un tratamiento antibiótico sea efectivo, mínimo entre 5, 7 a 10 días, dependiendo del germen y dependiendo del antibiótico que vamos a utilizar. El diagnóstico de certeza lo da el cultivo de orina, no hay otra. No hay otra forma. Es decir, nosotros como médicos podemos recabar la información, podemos llevarnos de la clínica, pero sí o sí, para instituir un tratamiento antibiótico, debemos realizar un examen de orina completa, un urocultivo, ¿sí? Esto es cultivar la orina 48-72 horas, que lo hace el bioquímico, obviamente, realizar lo que se llama la identificación del germen, ver qué bichito tiene la orina, porque hay muchos que pueden estar afectándola. Hacer el recuento de colonias, ver qué cantidad de gérmenes colonizan la orina y realizar el antibiograma, que no es otra cosa que medir la sensibilidad del antibiótico que vamos a utilizar para tratar esa infección urinaria. Entonces vean lo importante que es realizar un buen diagnóstico. Todo esto para evitar complicaciones como justamente las infecciones urinarias altas, que pueden acarrear problemas como una pielonefritis. Una vez que el médico pide el urocultivo, tiene el resultado del urocultivo, medica a la paciente. Y el tratamiento es siempre
siempre con antibióticos. Lo único que cura las infecciones urinarias son los tratamientos con los antibióticos, con el antibiótico que marca el urocultivo, porque podemos dar otro antibiótico, pero no lograr la curación. Para eso pedimos el urocultivo. Hay medidas higiénico-dietéticas que pueden servir para evitar las infecciones urinarias. Muchas pacientes, por cuestiones laborales, retienen la orina porque están mucho tiempo sentadas, porque los baños donde trabajan no son los adecuados, porque no están en su casa. Todo eso favorece la infección urinaria. Entonces es importante que la paciente vaya al baño cuando tiene ganas, tome abundante cantidad de líquido, esto es entre 3 y 4 litros de agua en forma diaria, preferentemente jugos cítricos que acidifican la orina y evitan justamente que estos microorganismos puedan proliferar y generar una infección urinaria. Lo importante de todo esto es que no se automedique, ¿sí? Es importante que usted no se automedique, concurra al médico, a su ginecólogo, al urólogo de confianza para realizar el diagnóstico y el tratamiento completo. Recuerde que estamos en Rivadavia 721, el CIEM, así que esperamos su visita. Gracias. En esta ocasión, haciendo una pausa en mi trabajo, vengo con ustedes a compartir un tema muy interesante, que es en alusión a la reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria es una cirugía muy compleja que generalmente ocurre en la mayoría de los casos debido a que la paciente tuvo que pasar por una intervención quirúrgica de cáncer mamario. Y estamos hablando de lesiones malignas donde tuvo que ser retirada una parte de la mama, a veces lo que se llaman cuadrantectomías, o sea, un cuadrante de la mama, o a veces directamente la mastectomía, donde se retira toda la mama. Esto es una situación muy traumática para la mujer y una situación donde la misma va a pasar por un proceso que tiene la faz, una faz psicológica muy fuerte, que es la pérdida de la mama, que es uno de los caracteres sexuales más fuertes en la mujer, y además el tema de salud, por lo cual
probablemente necesite algún tipo de medicación en el postquirúrgico, o quimioterapia, o radioterapia, o una combinación de todo lo ya mencionado. Entonces es súper importante la evaluación en conjunto con el mastólogo para saber cuál es la mejor estrategia a ser utilizada en estos pacientes, con lo cual hay varias opciones. Hay algunas opciones que son intraoperatorias antes que la paciente salga de quirófano, y hay muchas pacientes que pasan a una reconstrucción diferida. A veces por consejo del profesional, esto es evaluado de acuerdo a cada tipo de cáncer que tenga la persona, a cada tipo de carcinoma. Está muy relacionado a eso, la estrategia clínica que se va a utilizar para saber qué se hace primero, qué se hace después. Y en otras oportunidades la propia paciente que queda renuente a una reconstrucción mamaria a veces consultan muchos años después de esta situación. Una de las opciones de las cuales voy a hablar hoy, porque para no extenderme, porque son muchas las opciones quirúrgicas que plantea una reconstrucción mamaria, una de las situaciones es hacer una reconstrucción mamaria con el uso de implantes mamarios. Los implantes son de silicona, de alta cohesividad. En muchos casos los implantes que se utilizan tienen una forma que imita mucho más la forma de la mama, una forma mucho más anatómica, ¿no es cierto? Que se estudia de acuerdo al tórax o de acuerdo a la mama contralateral, porque a veces la paciente pasa por una cirugía de las dos mamas, pero en muchos casos, probablemente la mayoría, la cirugía es de un solo lado. Entonces hay que simetrizar, hay que intentar dejar armoniosa una mama con la otra. Entonces los implantes son un recurso, a veces asociados a colgajos, y son un recurso para la reconstrucción, y muchas veces también se hace necesario el uso de expansores de tejido. Estos expansores no son otra cosa que una bolsita de silicona que nosotros la ponemos con muy poquita cantidad de líquido en el espacio que va a ocupar el implante, y tiene que tener un volumen apropiado en relación al implante que a posterior planificamos utilizar en la paciente, y ese expansor se lo va a ir trabajando, llenándolo de líquido semana a semana, y por lo tanto, al ir llenándolo de líquido, ese expansor se va distendiendo, se va estirando, y por lo tanto va distendiendo o estirando la piel de la paciente. Eso es súper importante para, a la hora de hacer la reconstrucción mamaria, tener una calidad de tejido que produzca un resultado más natural. Por última, probablemente en ese tiempo quirúrgico también se acomodan las cicatrices de la cirugía previa, ¿no es cierto? Y generalmente queda para otro tiempo quirúrgico la reconstrucción del complejo areola-pezón. Muchas veces en la actualidad simplemente se trabaja con colgajos para hacer el relieve del pezón, y directamente la paciente pasa a hacerse un tatuaje. Esa es una de las opciones que hay, o se puede hacer también quirúrgicamente con un injerto de piel. Entonces, bueno, estas son más o menos las cirugías que pueden ser utilizadas para la reconstrucción mamaria. Para ser tenido en cuenta, siempre se hace en equipo multidisciplinario, tiene que tener el aval del oncólogo y el aval del mastólogo para pasar por este proceso de reconstrucción, ¿no es cierto? Y es muy importante recordar que este tipo de cirugía es una cirugía que se realiza, que es muy difícil realizar y dejar perfectamente bien en un solo tiempo quirúrgico. Generalmente son cirugías que se realizan en 2 o más tiempos quirúrgicos
hasta dejar armónico y simetrizado el lado reconstruido con el lado que no ha sido reconstruido. Bueno, y esto es lo que quería decir al respecto de este tema, que es un tema súper amplio, que seguramente daría para hablar mucho más, y con esto me despido. Muchas gracias. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi?